queridos estudiantes, espero se encuentren muy bien. He querido hacer este video para explicarles la guía que trabajaremos durante el mes de junio. Primero partiremos explicando algunos contenidos claves y posteriormente pasaremos a la explicación de la guía propiamente tal. En esta oportunidad, el tema que trabajaremos es la Organización de Estados Nacionales en Europa. El objetivo de aprendizaje es comprender cómo durante el siglo XIX la geografía política de Europa se reorganizó con el surgimiento del Estado-Nación, caracterizado por la unificación de territorios y de tradiciones culturales. Comprender cómo es que se organizaron Estados-Nación en Europa durante el siglo XIX nos ayudará a entender futuros conflictos que se desarrollarán también dentro de los países europeos, que desencadenarán posteriormente en conflictos como las guerras mundiales que terminarán afectando a nuestro país durante la primera mitad del siglo XX. Lo primero que debemos entender es el concepto de nación. ¿Qué es una nación? Una nación es un conjunto de personas, conjunto de individuos que han decidido vivir juntos en un mismo territorio. Pusimos acá el ejemplo del territorio chileno para que les sea más fácil comprender. Entonces tenemos un grupo de personas que han decidido vivir juntos en un mismo territorio y que además comparten un pasado, una historia y rasgos culturales en común. Continuemos con el concepto de Estado. El Estado es la organización política y la organización jurídica que un grupo de individuos que habita un mismo territorio ha decidido establecer con el objetivo de alcanzar el bien común. Las personas, cuando vivimos en sociedad, necesitamos tener una organización política. No todas pueden tomar decisiones dentro de un país, porque si no se ocasionaría un desorden. Por tanto, las personas deciden delegar la toma de decisiones y el poder en un grupo de personas llamadas autoridades. También, cuando las personas deciden vivir en sociedad, necesitan leyes que puedan regirnos y que puedan señalarnos qué es lo que está permitido y lo que no está permitido realizar. A eso se le llama entonces Estado. Otro concepto que necesitamos comprender es el concepto de nacionalismo. Durante el siglo XIX se desarrolla bastante lo que es el nacionalismo y que consiste en el sentido de pertenencia que yo tengo a mi nación. Es decir, yo pertenezco, yo me siento orgulloso, me siento identificado con esta nación. Y quiero que esta nación tenga un territorio donde pueda ejercer soberanía, es decir, donde pueda tomar sus decisiones libremente sin la interferencia de otros estados. El nacionalismo exacerbado llevó a conflictos a nivel mundial a lo largo del siglo XX, donde habían o hay países que se sienten superiores a otros estados-nación y que por tanto justifican el dominio del más fuerte por sobre el más débil. Es el caso de la Alemania de Hitler a partir de 1933, donde este país comenzó a invadir territorios de otros países, justificando la búsqueda de su espacio vital. Los movimientos nacionalistas estimularon la formación de estados-nación a través de dos formas: a través de movimientos de división, donde movimientos nacionalistas querían separarse de unidades políticas más grandes, como es el caso de Bélgica, que se separó de los Países Bajos. O también hubieron movimientos nacionalistas que buscaban la unificación de nacionalidades, donde pretendían que estados más pequeños conformaran un solo gran estado-nación, como fue el caso de Alemania. Revisaremos rápidamente el caso de Alemania, que corresponde, como señalábamos recién, a una unificación de nacionalidades. Se inició a mediados del siglo XIX y finalizó en el año 1871. Dentro de sus artífices encontramos a Guillermo I, el rey de Prusia, y a Otto von Bismarck, canciller del mismo Estado alemán de Prusia.
¿Cuáles son las características de la unificación alemana? Primero encontramos el interés económico de la burguesía. La burguesía son los comerciantes, estaban interesados en la unificación de los 39 estados alemanes en un solo estado-nación, con el objetivo de que al estar unidos se eliminaran las barreras arancelarias que existían entre los distintos estados. Al no existir estos impuestos por pasar desde un estado a otro, su venta de los productos que ellos comerciaran saldría mucho más conveniente. Contaron con el apoyo de los líderes políticos, en este caso del rey Guillermo I de Prusia, el estado alemán más fuerte, y de Otto von Bismarck, que era su canciller. Y además contaban con el poderío militar necesario para poder enfrentarse al otro estado alemán más fuerte que existía, que era el estado alemán de Austria, al cual posteriormente le ganaron el conflicto. En el primer ítem trabajaremos con fuentes. Trabajaremos el concepto de nación. Lee las fuentes y contesta en el espacio asignado. La fuente 1 corresponde a la idea del político italiano Giuseppe Mazzini sobre los elementos que constituían su nación, escrito en 1845. Y la fuente número 2 es la visión del filósofo francés Ernest Renan, escrito en 1882. Primero, debes identificar las ideas de nación planteadas en cada una de las fuentes. Fuente 1, fuente 2, ¿cuál es la idea de nación que propone cada una de ellas? En la pregunta número 2, deberás construir tu propia definición de nación, incorporando elementos que hayas leído en las fuentes anteriores y otros que tú puedas aportar. Y en la pregunta número 3, deberás señalar qué elementos en común tenemos los chilenos, al menos 3, que permiten demostrar que somos una nación. El segundo ítem es de desarrollo. Trabajaremos el concepto de Estado. Responde las preguntas en el espacio asignado. Aquí tenemos una definición de qué es el Estado. Y en la pregunta número 4 deberás explicar qué propósito cumple el Estado en beneficio de la nación. En la número 5 deberás trabajar con tu texto del estudiante en la página 95 y explicar cómo el nacionalismo ayudó en la formación de Estados-nación. También en la página 95 deberás responder la pregunta número 6. ¿Cuáles fueron las dos formas en que el nacionalismo estimuló la formación de los estados nacionales? Explica cada una de esas formas. Y en la número 7, de acuerdo con tus conocimientos previos, la formación de Chile como Estado-nación al independizarse del Imperio Español fue un movimiento de división o de unificación de nacionalidades. Deberás argumentar. Y en el tercer y último ítem, deberás trabajar con tu texto del estudiante en la página 100 y responder a las siguientes preguntas. La número 8 dice, explica cómo las ideas liberales influyeron en los procesos de unificación de Italia y Alemania. Número 9. Señala quiénes eran los líderes políticos que apoyaron la unificación de Alemania e Italia. Número 10. Explica cómo influyó el factor económico en la conformación de los estados italiano y alemán. Y en la número 11, ¿de qué forma consideras que el nacionalismo influyó en la formación de los estados nacionales como Italia y Alemania?